agradecidísimos y honrados de una noche como esta, poder contar con los conocimientos que ha acuñado a propósito de todas sus investigaciones. Quizás el periodista de espectáculo más enjundioso en la historia de ese quehacer de la República Dominicana. Con nosotros está, gracias, Fausto Polanco. Gracias de verdad por esa introducción que tú me haces, Juan Carlos. Siempre hemos tenido este tipo de contacto para historias como estas. Aunque esta es especial porque es en vivo y además es algo que ha impactado, una muerte que ha impactado a toda la República Dominicana, y no solo la República Dominicana, sino el mundo, porque el mundo, no solo el mundo de la música, el mundo en sentido general está llorando la muerte de Johnny Ventura desde el pasado miércoles. Sí. Fausto, hablemos un poco de esos orígenes del cantante. Vamos a tener más tarde a Domingo con nosotros, que quizás tuvo un contacto más personal. Exacto. Y vamos entonces a abordar un poco con él la parte más humana, más personal. Pero en tu caso, que has sido un estudioso al dedillo, la verdad que leer el libro Merengueros es una cosa maravillosa. O sea, ver la cantidad de y oír, aquí está el merengue, todos los sábados por Rumba, a las 11, de 10 a 11. De 10 a 11 de la mañana. De 10 a 11. Sí. La verdad que es fascinante porque cada cosa es un dato. Ahí las anécdotas son información. Así es. A propósito de Johnny, ¿Johnny es producto de qué momento de la historia del espectáculo? Bueno, tú sabes que Johnny es producto primero de la mala vida, de vivir en una vida de muchas precariedades, de nacer en Santo Domingo, su padre, que era un militar, ser trasladado a Montecristi, en Montecristi empezar a estudiar, luego ser trasladado a La Vega, seguir los estudios en La Vega, y su padre divorciarse, entonces él vivir con su mamá, con su madre, quien fue quien le dio toda la educación y quien lo impulsó a seguir hacia adelante. Y es en La Vega donde él comienza a estudiar, o sea, a participar en la música, en una banda, creo que se llamaba Escuela Juan Pablo Duarte, en La Vega, y él me contaba que ahí él aprendió a tocar batuta, clarinete, y lo pusieron director del grupo. Estamos hablando prácticamente del principio del siglo, porque si nace en el 20... No, nació en el 40. Perdón, el 40. Exacto. Estamos hablando, o sea, esa época ya es como 53, más o menos. Ok, ya era un adolescente. Un muchachito, sí, ya él estaba dirigiendo esa banda y en esa banda empieza a tocar merengue. Pero eso fue algo momentáneo, porque luego ya llega a Santo Domingo, por situaciones que se dieron. Su madre quebró en una fábrica de chocolate que ella había intentado hacer. Eso quebró, tuvo que vender lo poco que tenía ya, una casita que tenía, y venir para Santo Domingo. Aquí fue refugiada en una familia, la familia Boden, que ahí era donde vivía Johnny con su madre, y donde al final entonces la hija de la familia Boden, que dio a luz, una de las hijas de él, Johnny dormía con su madre en la cama de doméstica. En la cama de donde iba a estar la cría. La joven que dio a luz. Okay. Y él tuvo entonces que irse a dormir con la madre, pero tampoco podía porque era muy pequeñito, porque la madre dormía en la cama precisamente de la doméstica, del servicio. Y ella entabló una relación con un amigo zapatero de la familia Boden, entonces Johnny dormía en esa zapatería. Y ahí entonces también trabajaba. ¿Y sus otros hermanos? Cosas, sí. ¿Sus otros dos hermanos? Mira, de sus otros dos hermanos, que eran 4, por cierto, pero murió uno. El anterior a él, sí. El posterior a él. Y no tuvieron tanta relación por la sencilla razón de que ellos ya tenían 18 años y uno tenía 12. Entonces la relación de Johnny cuando él nace. Exacto. Y esa relación con Johnny es más ya con la madre a quien acuña es a Johnny Ventura. Es el niño, el chiquito, el más pequeño. El nidal. Exactamente, el nidal. Entonces por eso no existe esa relación entre Johnny y los otros dos hermanos mayores que él. Pero llega a la capital y en el año 1956, dos amigos de él. ¿16 años? Sí, a los 16 años le dicen, vamos, después de almorzar, vamos a bajar la comida, va a dar una vuelta. Era para llevarlo a una emisora que estaba en Villa Duarte llamada La Voz de Altagracia, de Paco Escribano. Eso te iba yo a preguntar. Sí. Porque yo sé que Paco tenía una emisora. Exacto. De aquel lado. Exacto. En Lengua Azul, no, en Villa Duarte. En Villa Duarte, sí, en Villa Duarte. Y ahí entonces ellos lo retan a que cante y él acepta el reto. Hay que decirle a la gente
que estas son de las oportunidades que uno aprovecha para que las nuevas generaciones se enteren, que la radio a ese momento Exacto. hacía lo que hace la televisión hoy día. Lo que hace YouTube. Bueno, Prácticamente. sí, pero Eso es. Claro. Me refiero a que era lo que hacía la radio en ese momento era, o sea, los programas de entrevistas se hacen en la televisión, ¿verdad? Sí. Las actuaciones artísticas se hacen en la televisión, se hacían en la radio en ese Exacto. momento. Entonces, él gana ese primer lugar ahí, luego que ensaya, gana el primer lugar, él se emociona, viene aquí a La Voz Dominicana, aquí consigue una beca, con esa beca estudió música aquí y estudió locución. Entonces empezó a trabajar en el 60, empezó a trabajar en Noti Tiempo como Él había estudiado mecanografía. Y taquigrafía. Era muy usual estudiar las dos cosas. Incluso él me dijo a mí, mira, yo lo que quería hacer era arquitecto, pero no un arquitecto cualquiera, sino el mejor arquitecto. Esa era su pasión. Pero por sus precariedades económicas, él me dice que eso le fue imposible. Evidentemente, Johnny Ventura contó con un sentido de la competencia muy fino, muy a flor de piel. Era un hombre muy competitivo, o sea, a él cualquier cosa lo retaba. Y eso fue lo que lo llevó a salir de la pobreza. Claro, claro. Pero uno de los datos que me parece muy interesante también dar es que donde estudió Johnny Ventura mecanografía y taquigrafía, era un instituto que tenía el nombre de la Ercina Chevalier. Sí. Ercina Chevalier, que a la sazón, bueno, que a la sazón no, históricamente era la abuela de Trujillo. Exactamente, sí. Y ahí por eso él consigue ahí como esa, llegar ahí, estudiar ahí. Y se formó académicamente. ¿Y qué ocurre con Johnny? Bueno, que entonces a partir de ahí que él comienza a trabajar aquí y a trabajar en la emisora de Noti Tiempo, en radio comercial, pues entonces tiene ya esas actitudes, pero la música es lo que a él le interesa, no la locución, y entonces empieza a dar también esos primeros pasos con grupos, primero formó dos orquestas pequeñas, llamada el Combo Candela y el Combo Fuego. Antes de pertenecer a ninguna otra big band de la época. Pero él me dice, las precariedades económicas no me permitieron ni siquiera durar un año, ni siquiera 2 meses con la segunda. Y entonces ya es que él entra ya con un grupo de grupos de la época, que una de las fuertes fue la Orquesta San José. Que accionaba. Exacto, con Papa Molina. Sí. Bueno, tenemos que interrumpir de alguna manera para darle la bienvenida a un amigo nuestro, a una persona que hemos admirado toda nuestra vida por su trabajo, por su capacidad de innovar. Y también, en este caso, viene en calidad de una persona que estuvo muy de cerca en la carrera profesional de Johnny Ventura, que además estuvo en el candelero de un momento de la historia del mundo del espectáculo y del merengue, que protagonizó Johnny Ventura. Él estuvo en esa época, así fue. Con el fruto. Eso es lo que quiero decir con nosotros. La época del avión, la época del avión. De la bomba. De la bomba, la bomba en el avión. Esa es, la bomba en el avión. El avión se puede confundir con el DC-4 que estaba en la chula. Domingo, gracias por acceder a nuestra invitación. Lamentamos que sea esta razón la que nos una. Sí. Pero bueno, de todas maneras, a una persona como Johnny Ventura no se le recuerda de otra manera que no sea con alegría. Así es. Juan Carlos, primero agradecerte en todo lo que vale esta distinción de tú invitarme aquí, y más para pasar revista a todos estos acontecimientos en torno a la figura de mi hermano Johnny Ventura. Creo que definitivamente el país y el mundo se ha estremecido con esta partida inesperada e indeseada. Johnny Ventura ha dejado un legado en el país y en el mundo de un hombre de éxito, de un hombre de talento y de un hombre de permanencia. Hacer una carrera de más de 60 años de forma exitosa. Y activa. Y activa porque hay muchas carreras que con el tiempo se quedan en la cabeza de quien las vivió. Exacto. Pero en el caso de Johnny estamos hablando de que murió trabajando. Y fue muy diverso. Johnny Ventura fue productor de televisión. Sí. Johnny Ventura fue disquero. Sí. Johnny Ventura fue empresario artístico. Yo recuerdo que en esa década de los 70... Y cazatalento. En los años 70... Era su hobby. De hecho, el punto más álgido que tuvo fue cuando hace cuánto vale el show. No, eso fue tremendo. En la televisión creo que eso fue lo más grande en la televisión de él. Pero otra cosa que también hemos ignorado mucho de Johnny Ventura es que Johnny Ventura fue uno de los pioneros en formar orquestas femeninas. También. En el furor de la orquesta femenina se da porque
por lo que pasa con Belkis Concepción y Wilfrido Vargas, y luego Johnny Ventura auspicia que y crea promueve la Chica Canela, Las India- canelas, las las Canelas, canelas. Sí, correcto. las canelas. dirigido nada más y nada menos Sí. que por Yanina Rosado, Sí, sí, sí. y con las grandes voces Canelas. como la de Iliana Iliana Reynoso. Reynoso, que estaba ahí en las canelas. Sí, sí. Sí, sí, sí. Johnny Ventura fue muy diverso en términos de actividades y de empresa. Pero además, quizás hay muchísimos datos curiosos de la vida y de la profesionalidad de Johnny Ventura que pudiéramos contar Pasar revistas. un poco más adelante, pero quizás muchas veces me decía mi mamá, me preguntaba mi mamá con respecto a Johnny ayer bebiendo café, me decía, ¿realmente él era así de simpático? Yo le decía, Sí, realmente no, muy simpático. No, Claro. Johnny era un caballero, una persona muy fina y, Sobre con todo un, con las damas. y con un sentido de la amistad y de la solidaridad poco usual en el común de la gente. Y yo tengo varias experiencias de Johnny en ese sentido. Cuéntanos alguna. Por ejemplo, yo pertenecí en la última etapa al equipo de trabajo del maestro Luis Ovalles, cuando aquella época de la fosforera, se hunde el 80 barco, por ahí, 80, 80 y sí, pico. sí. Se dio una situación en el consulado americano con la orquesta, con un visado para ir a Nueva York. Yo voy y visito a Johnny Ventura y le digo, tenemos esta situación y de alguna forma queremos que usted intervenga para que se le dé solución, porque era un asunto burocrático. Y recuerdo que ese día, a las 6 de la mañana, directamente desde un baile, Johnny Ventura estaba en el consulado esperándonos a nosotros para ir del cónsul general de los Estados Unidos, para buscarle solución al impasse que se produjo con el otorgamiento de la visa americana a la orquesta de Luis Ovalles. Mira qué detalle, directamente desde una fiesta, Sí. Johnny, en vez de irse a acostar para su casa, Arrancó cogió para para allá, el consulado americano. ¿Cómo era la generación Que de ella? hecho, un paréntesis, Luis Ovalle vino a Santo Domingo por requerimiento de Johnny Ventura, que sí. le dijo, tú tienes que irte para Santo Santo Domingo, Domingo, sí. si quieres triunfar, Sí, sí, porque sí. tú estás aquí en Moca. Moca, En Moca. pero no es igual tú estar en Santo Domingo, Así y es. eso motivó a Luis Ovalle a mudarse aquí a Aquí Santo en Santo Domingo. Domingo, sí. En el caso de Johnny, ¿cómo era Johnny a lo interno en su proceso creativo? Porque muchas veces estos genios, porque Johnny Ventura Fue un alcanza genio la del figura merengue. de genio, Sí, sí, sí. o sea, el que oye la diversidad de ritmos que intentó Johnny Ventura y la diversidad de cosas, todas con calidad. O sea, una de las cosas que, por ejemplo, yo puedo decir desde el punto de vista del investigador, que recién me enteré, recién hace unos años, me enteré era que Johnny Ventura era un gran compositor. Sí. Y Sí, sí. honestamente, la mayoría del ciudadano, de su consumidor, del público, ignora la calidad, lo fino, lo exquisito del compositor que es Johnny. Sí. ¿Cómo era el proceso creativo para este genio? Mira, Johnny fue muy diverso en ese sentido y fue sobre la marcha fortaleciendo su capacidad y su conocimiento. Johnny también fue y se terminó siendo un buen arreglista de merengue, arreglista. Así es. Estructurar un arreglo. Johnny compuso. Sí, y podemos aquí mencionar algunas de esas canciones. Sí, sí, sí. Por ejemplo, El hombre lloró. Exacto. Eso de Johnny Ventura. Sí. Cuando tú estás cerca de mí. Eso de Johnny Ventura. Para mí, Johnny Ventura compuso y arregló lo que para mí personalmente es el mejor merengue de la historia, que se llama Agonía. Agonía, de O sea, 1981. ese merengue Sí, es de él. Penas sus y letras. Agonía se llama. Sí. Eso de él. Está también La Hacienda de Baní, que él y otro, un muchacho de La Vega, Sí. escribieron ese tema, que La Hacienda de Baní, que es un recorrido por la República Dominicana, por las Resaltando provincias. a la mujer dominicana. Resaltando a la mujer dominicana de cada provincia. Mm. Ese es un tema de Johnny Ventura. Qué buena que está María. María tiene un uso ese de Johnny Ventura. Es decir, que él me explicaba en las entrevistas cuando estábamos trabajando con el libro. Yo tengo más de 100 canciones escritas y pegadas, y más de 100 canciones que yo arreglé. Eso es lo que llama Ramón Orlando el todoterreno, el que arregla, el que canta y el que compone. Y otra condición que se da en figuras de esa dimensión es que se convierten en productores. Y a veces no tenemos bien clasificado lo que es un productor. Es el que tiene el concepto, cómo se hacen y se deben hacer las cosas. ¿Y quién la hace? Exacto. ¿Y quién la hace? Porque eso Sí. es un error, Sí. incluso ¿Y a para quién le pega? ¿Y a quién le pega? Incluso Sí. para nosotros, Sí. los que estamos ejerciendo esta carrera Sí. multitalento que es comunicar y producir, a veces nos perdemos en la ejecutoria, teniendo una expectativa de una creatividad para un productor que realmente no la necesita. Un productor es un gerente. Es un gerente. Y en este caso, Johnny Ventura fue un gran gerente. Claro. O sea que la verdad es que, pero te preguntaba sobre el proceso creativo de este genio. ¿Cómo Johnny era? Porque se angustiaba, se estresaba. ¿Cómo era? O simple, sencillamente las ideas le brotaban, las comunicaba y se hacían. Sí, él demostró reiteradamente a través de esas creaciones musicales que hizo de que era un genio armando y estructurando cosas que tuvieran el olfato y el sentido popular.
Fíjate que la mayoría de sus éxitos están orientados en temas que tienen una conexión muy directa con el público. Así como tenía también la capacidad para hacer trabajo ya con otros niveles de calidad temática y de calidad musical. Es decir, que yo creo que esas son bendiciones divinas, si se quiere, Bueno, que vienen con esa condición, con esas facultades. en cualquier momento en que haya fiesta y alegría, estará Johnny con nosotros. Está con nosotros Domingo Bautista y Fausto Polanco, dos investigadores, un investigador, un vividor. Que ha estado en diversas áreas sí, del quehacer del espectáculo. Pero me refiero a No, haber él- vivido. Sí, él vivió y palpó La de primera historia, mano la de historia de lo que estamos contando. Sí, 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 Exactamente, sí, sí. sí. De lo que nosotros investigamos. Nosotros estábamos en Cotuí cuando, Sí, sí. literalmente, En Cotuí, de literalmente verdad. cuando yo, Sí, sí. cuando ya Domingo estaba viviendo Eso así. lo que Sí. En la- Platanal vivía yo de Cotuí. y yo en la mata de Cotuí. Ah, bueno, estamos o sea, cerca. que barrio Inepre. Entonces ya cuando ya Sí. Domingo estaba viviendo el furor de un espectáculo Claro. que estaba candente. Sí. Era mucho más álgido que ahora. Cierto. Era una nocturnidad presencial, para utilizar un término actual, Sí. en donde Johnny Ventura estaba viviendo. O sea, no era una figura encumbrada. De hecho, se le atribuye a él y a su cercanía y a su intención de competir cosas como la payola. Exacto. Que debo decir en ese tema de la payola, que Johnny más que una payola comercial, Johnny desarrolló una relación de tipo humano Exacto. con el sector locutoril de la época. De estar, de estar presente. Johnny tenía el detalle muchas veces de terminar un baile 2, 3 de la mañana y los locutores que todavía estaban trabajando en ese horario, Johnny Sí. Ventura se le aparecía con un sándwich o se le aparecía Pero con tenía un... la ventaja de que todas las emisoras estaban en la zona Sí, colonial. sí, pero eso le causó problemas incluso con Joaquín Jiménez Maxwell. Porque no le gustó esa situación Sí, sí. y que era un gran amigo de Sí, Johnny sí, Ventura. Joaquín Jiménez Maxwell, Sí, que que fue quien- aclaremos que era una persona, fue director de De- Radio 1000 de Radio 1000. por muchos años, un locutor destacadísimo. Y fue el que después de recomendó- Radio 1000 fundió Radio Cordillera. Exacto. Y fue el que le recomendó Anthony a Anthony Ríos. Ríos. Que le trajo a Antonio, sí. porque Antonio No, era locutor primero. Es un engaño, le engañó, le dijo, mira, y el tipo cantó en el cumpleaños de Jiménez Maxwell y Johnny Ventura tocó y él dijo, te tengo 100 canciones aquí. Y ahí entró a la orquesta Johnny Ventura. Entonces, yo creo que es bueno que dejemos claro, porque a veces se hace con cierto grado de señalamiento, pero no fue una payola estrictamente comercial. Sí. Fue una vinculación afectiva que Johnny logró conquistar con los animadores, con los locutores de la radio dominicana de esa época. que a su vez se Exacto. convirtió en una especie de expectativa del locutor frente al artista. Por ejemplo, en la noche Johnny Ventura estaba haciendo un baile en un pueblo, pasaba por una emisora y le llevaba algo de cena a esos locutores. locutores. Esa era la payola Sí, sí. que se Pero, usaba. pero además, eso pudiéramos llamarle payola con todo lo que implica por un asunto social. Pero realmente Yo es no una llamaría payola. estrategia. Sí, Exacto. sí. Una estrategia. Exacto, claro. sí. Evidentemente Johnny Ventura fue un estratega toda su vida. E iba personal, no era de que la mandaba con Roberto del Castillo o Luisito Martín. O que Él iba él personal. se quedaba en el carro y que se montara el chofer. Eso es Exacto. lo que digo. Johnny Ventura Sí, estaba sí. viviendo su mundo del espectáculo. Debo dejar aquí porque recibí en su momento el testimonio de uno que fue partícipe de todo ese proceso de la práctica de la payola, que me dio el testimonio de que la payola desde el punto de vista comercial y económico llega aquí a República Dominicana a través de un representante que envió al país la Fania Record de nombre José Dinuncio Argentino. Eso va para el Merenguero 2, Sí, tomo por, 2. sí, sí. Sí. Por Ese primera dato. vez aquí se hace la práctica No, de un pero pago. yo pienso que en Merenguero 2, la payola debe tener un capítulo. Ok. Entonces, quiero terminar la idea para que quede como constancia, ¿no? La Fania manda al país a un promotor llamado José Dinuncio, de origen argentino, que es que trae la práctica de la payola de pago y de Ya compromiso de manera formal. De sistematizada Ese- sí. y cuotizada. ¿Tú sabes quién me dio ese dato? Porque era su edecán aquí en el país. Lois C. Capellan el Chovi, Ay. que era uno de los grandes promotores que tuvo la música ya en los Claro, años claro. 70. Sí, sí. Y entonces él me especificó en un momento dado, mira Domingo, a Johnny siempre se le ha querido señalar
como quien es que impuso la práctica de la payola, no. Johnny sí logró una conquista de afecto, de vinculación personal con los locutores de la época. Ahora, cuando se habla de un pago y de un compromiso y de un pago mensual y esas cosas, quien trae esa modalidad o ese sistema aquí es el señor José Dinucio Argentino, el representante de la Fania. Ok, ya que estamos hablando de casas disqueras. Búscalo. Ya que estamos hablando de casas disqueras, Johnny Ventura fue creador y propietario de Combo Records. De Combo Records. Cuéntanos cómo surge y quiénes estuvieron en esa disquera. Mira, Johnny tenía la habilidad que a sus talentos dentro del Combo Show, además de la participación integrada en la agrupación, pues también le producía cosas fuera de lo que era el Combo Show. En ese caso te puedo señalar Fausto Rey, que fue un gran fenómeno en su momento. Johnny se convirtió en el disquero, el productor, y recuerda que Fausto Rey, bajo el amparo del Combo Show, llegó a ir a Argentina a hacer producciones con esas grandes orquestas sinfónicas argentinas. Así es. El mismo caso se dio con Anthony Ríos. Con Anthony Ríos también. Sí, ¿no? Anthony y Ríos. artistas que comenzaron... Que la Cubanela grabó 3 discos. Creo que fue en México, 3 discos. Sí. Anthony. Sí, Anthony Ríos, sí. Pero el primero que le grabó fue Combo Records. Sí, Combo Records. Primero, el primer álbum. El primer álbum, perfectamente. Sí. En el caso de Olga Lara también recibió el apoyo en esa etapa inicial de lo que era la empresa discográfica de Johnny Ventura. Michelle también. Michelle, Pero, perfecto. Que después Michelle entró a la orquesta. Como es inevitable mencionar a Olga Lara y no pensar en Vikiana, hay que decir que uno de los éxitos más grandes de Vikiana se los trajo de Colombia Johnny Ventura, que fue Jardín Prohibido. Exacto. Una versión en español de esta canción italiana. Y que después es bueno, la hizo en salsa. En salsa, y que definitivamente es una de las canciones iconográficas o icónicas de la carrera de Vikiana. De Vikiana, realmente. Y es porque Johnny Ventura vivía en eso, además. Detectando cosas. Y en los pasillos sugiriendo cosas. Le brotaban tanto las ideas que él podía regalarlas, porque era eso. Entonces, pero Combo Records tuvo hasta los 90. Sí, correcto. Sí. Estando activa. Sí. Ahí ya Johnny reintegra, o comienza, si se quiere, una labor de soporte discográfico con Mateo San Martín, que se hicieron excelentes producciones de musicales. Cubaney. De Cubaney. Sí. Aunque Cubaney también empezó en la época de los inicios de Johnny, también Cubaney estuvo presente. Estuvo ahí presente. ¿En la carrera de Johnny? Sí, en la carrera de Johnny. En los principios, sí. Hay un dato. De una u otra forma, en su momento, cuando aparece en el escenario la figura de Johnny Ventura, entra en una competencia con Joseito Mateo. Incluso... O sea que de alumno a competidor. Sí. ¿Qué se dio ahí? Se dio una situación que en determinado momento se tornó un poquito ácida. Recuerdo que fue un tema de mucho debate, que en esa confrontación Joseito Mateo apareció una denuncia supuesta, ¿no?, de que Johnny padecía de leucemia. Ese rumor quedó. Entonces, hasta ayer. Hasta ayer. Y eso, esa especie, en su momento, producto de esa rivalidad que se dio, se le acusa a Joseito Mateo de haber hecho la propagación de eso. Sí. ¿Qué pasó? El señor Mateo San Martín, después de esa rivalidad, Joseito y Johnny, le produce a ellos dos una producción que se llama Yo Canto y Yo Pongo la Música, donde aparece... Es una producción los dos juntos. Johnny Ventura y Joseito Mateo, donde aparece el tema Cumandé, uno de los temas éxitos. Mira todo ese proceso. Cumandé lo grabó Rosario. El que grabó Toño Rosario. Sí. Originalmente lo Joseito Mateo con el Combo Show de Johnny Ventura. Y Johnny me cuenta que el tema El Sueño es producto de ese pleito con Joseito, El Sueño. Hay que recordar de qué relata El Sueño. El sueño habla de que él se murió y entonces allá lo recibió aquel y después le dijeron que no, que volviera para su casa, que volviera para la tierra. Que lo recibe, él va al cielo. Exacto. Y dice, no, que usted aquí Exactamente. Y él me dice que él le sacó provecho a esa situación y compuso ese tema. Eso a propósito de lo que señaló Joseito Mateo, de la leucemia. Sí, la leucemia. Y hay que decir que él menciona ahí a todo el Parnaso farandulero de la época que lo estaban esperando porque se habían portado mal todos. Exacto, se habían portado mal. La verdad es que Johnny Ventura fue en esos, reiteramos, la palabra genio lo describe. Ahora, tú sabes, uno de los aportes más grandes de Johnny Ventura es la reducción de las orquestas, de Big Bang, de 40 músicos, 35 músicos y 30 músicos a 11 músicos. Eso es algo que Johnny Ventura hay que reconocerlo, porque si eso no hubiese ocurrido,
las orquestas no hubiesen podido trasladarse a los diferentes lugares. Te voy a hacer una pregunta. Ahorita decías que Johnny había creado, antes de pertenecer a las big bands en la que perteneció, a partir de aquí, de La Voz Dominicana, hoy Ser TV o Radio Televisión Dominicana, había creado algunas orquestas Combo pequeñas. Candela y Combo Caribe. Sin embargo, yo había escuchado, y esto lo pregunto, que el término combo viene a propósito de que Johnny reduce la posibilidad o la necesidad, digamos, de músicos para hacer un merengue y hacerla más portable, por ende, un combo llevable, portable. Entonces, ¿cómo es eso? O sea, porque veo que por ese nombre de esa orquesta, el término combo existía antes del combo show y de que se diera esto como un elemento importante del espectáculo. Sí, así me voy. Según algunos, sí. según algunos estudiosos de esto, y son posiciones que uno la lee y le da seguimiento, el primer combo como combo que aparece es Rafael Cortijo Ismael Rivera en Puerto Rico, porque veníamos, como dice el hermano, de esas grandes bandas. Exacto. ¿Y qué contaba, qué tocaban Rafael Cortijo? No, salsa. Salsero. Desde Severa. En la salsa Cortijo también y su banda. existía el Big Band. No, porque ya la salsa comienza a desarrollarse a partir en la época del combo. de Ismael Rivera. Exacto, a partir del combo. Exactamente, exacto. Entonces, eso del combo, Johnny Ventura, un amigo es que le dice, mira, tú tienes que formar tu orquesta. Claro, ya él estaba con Luis Sánchez, que habían lanzado La Agarradera. La Agarradera. Que ese se llamaba... Bueno, La Agarradera original, es con el maestro Luis Pérez. Luis Pérez. Y el Combo Caribe. Exactamente. Ya eso estamos hablando del año 61, 62. 62. Sí. Ya en el 70, Johnny Ventura también hace una versión de La Agarradera, pero con el Combo Show. Con el Combo Show. Donde se destaca mucho ahí el maestro Sonio Valle en el piano. Le puso un sello muy particular cuando tú escuchas esa versión de Johnny. La de Johnny Johnny, Ventura. sí. Porque la de el maestro Luis Pérez todavía tiene ese tufo, si se quiere, medio trujillita, exactamente. El suavezón de la sí, época. Sí. Humanamente es una pérdida sensible, pero es imposible hablar de Johnny Ventura sin que a tu corazón llegue la alegría, honestamente hablando. Porque eso fue lo que Johnny Ventura nos dio, nos brindó. Cuando en el caso mío, que era no era más que un productor, un trabajador de la televisión que se encontraba con él por alguna razón de trabajo, siempre era agradable encontrarse con Johnny Ventura, siempre tenía una anécdota, siempre... Y una actitud caballerosa. Sobre todo para todo el mundo, no importa el nivel del empleado con el que él se encontrara en el camino. No iba a contar una historia, una anécdota. Sí, bueno, la parte que Johnny me cuenta, el por qué él reduce la orquesta, que ni siquiera fue algo que él se lo propuso, porque quería hacerlo y porque se le ocurrió. Simplemente porque dos amigos de él tenían cada uno un carro. En uno de sus vehículos cabían 5 personas y en otros 6. Y él me dice, esto me da para formar un combo de 11 personas. Entonces... Sí, pero la grandeza está en cuáles instrumentos escojo. Bueno, ¿Qué reduzco? Sí, ¿Qué agrego? no, ¿Qué es elemental? Él me dijo, yo escogí 2 trompetas, escogí 2 saxofones. ¿De cuántas? ¿De 5? ¿De 6? No, habían como 10 trompetas. Oye, eso. Y como 8 saxofones. Y él le coge 2 y 2. Te coge un piano, te coge la tambora, que no la puede dejar, la güira, el bajo, para que esté siempre ahí, y creo que fue un corista. Y ahí comienza la conga. Y él me dice, en esos 2 vehículos, apuñadito, apretadito. Como un carro público. Y los instrumentos allá en el baúl. En los baúles. Nosotros nos íbamos a tocar a todas partes. A todas partes, que era la deficiencia de las Big Band, que tú tenías que venir aquí a verla, a un nightclub. No había forma, pero Johnny la sacó de ahí. Tú estás dando un dato que después que Domingo hable te voy a decir a qué me refiero. Sí, pero quiero aportar en eso que ha planteado el hermano Fausto. Venimos de las Big Band, ¿no? Que son 25, 30 músicos, Y hasta 40 sí, músicos. hasta 40. Viene Johnny Ventura y crea el concepto del combo, ¿no? Con 10 o 12 músicos, 11 músicos. 11 tenía, sí. Pero aparece un fenómeno que hizo competencia de tú a tú con Johnny Ventura. Con menos. Con 7 músicos. Los beduinos tenían... No, el maestro Félix del Rosario. Ah, porque yo pensaba que Félix era primero. No. Félix de una u otra forma en un momento llegó a ser competencia en términos de popularidad y de aceptación
y del público que creó ese ambiente de rivalidad también. Johnny decía que esos 7 sonaban como 70. No, Sí, no ellos salieron casi juntos, pero primero salió Johnny. Johnny Ventura. Sí, Ok. sí. Entonces los magos del ritmo también se la pusieron difícil a Johnny Ventura. Y en los un momento. magos del ritmo no era porque ellos tocaban muchas fiestas en Navidad y eran magos como los magos de los Reyes Magos. Los magos es por lo bien que tocaban. Por lo bien que tocaba. Sí, ese lo bien que tampoco. tocaba esa orquesta. Pero cuando tú das el dato de que para ver una big band de la época había que venir a la ciudad. Exacto. Tú Y a Santiago. Tú aportas algo importante y es que Johnny en ese momento democratiza el acceso al espectáculo. Así es. Y a partir de ahí, estoy asumiendo por lo que sé, entonces se crea el itinerante mundo del espectáculo. Porque recordemos, y tú Domingo en eso puedes hablar con muchísima propiedad, cómo era el mundo del espectáculo en los pueblos de la República Dominicana entre los 70 y los 80. Bueno, llevar a una orquesta tenía que ser ya algo muy especial y que tenía en su momento un valor económico importante para la época. Entonces a Johnny Ventura también se le reconoce haber creado el sistema de por la puerta, Ah, sí. que las orquestas Yo quedo maravillado. ¿Por la puerta? Por las puertas, es decir, las orquestas iban a los pueblos, previamente mandaban su equipo de logística y entonces el control de la entrada la asumía pues directamente la orquesta. Eso se dio como fenómeno. Sí. Y eso fue una idea, eso fue una idea de Johnny Ventura. Trabajar por la puerta. Si llovió y no fue nadie, problema de la orquesta. Ahora, si fueron 2.000 personas, Bien. te salvaste. Exacto, sí. Pero la verdad es Pero que con la pegada de Johnny, Esa puerta siempre estaba llena. lo decía Ramón Orlando, la verdad es que todo lo que se estipula y se estila en el merengue actual lo inventó Johnny Ventura, exacto. O sea que Johnny Ventura es el hombre merengue. Sí, Sí. no. Él creó esa modalidad de ir por la puerta. Sí. Es decir, que no necesariamente eran contratados haciendo un pago, sino que la orquesta asumía todo el montaje, la promoción y el control de la entrada. Bueno, Así la verdad es que y antes de irnos, Johnny Ventura, pasaron 21 cantantes por su orquesta. Hay uno aquí que fue de los últimos. sí, con eso vamos Sí, que eso fue de vamos los a hablar últimos, con sí. Johnny Vargas, que está con sí, nosotros, sí. que fue un miembro importante de la Exacto. orquesta de Johnny Ventura. Johnny Ventura, que los miembros de su orquesta, más que empleados, eran sus hijos. Sí. Y otro dato importante, en Johnny hubo siempre una preocupación, específicamente en esa época del combo show, de que cada músico tuviera su propio liderazgo. Y él partía del criterio de que con el liderazgo creado a los músicos, eso le sumaba Claro. simpatizantes y seguidores. Señores, qué visión. Y entonces, todo lo por contrario ejemplo, a lo que estila la mayoría. de ahí salieron figuras como Prudy Ferdinand, que trompetista, tenía su liderazgo, óyeme, con esa trompeta. Lemoacito Pagosá, Sí. Memelo. Pablito, el hermano Cruz, Pablito El de la Barriga. barriga. Pablito el de la Barriga, barriga. Memelo. el Memelo. Es decir, Pero Bien. Memelo es el mismo de Víctor. No, Memelo fue el que Memelo fue con llegó. Félix de Rosario. Sí, Víctor no, era- espera, sí, Memelo fue el que llegó a Luisito Martínez, al ¿verdad? Combo Show. Al Combo Y Show. Víctor, Sí. Es que eso era con Félix Rosario. Sí. Eso era Víctor y Félix Rosario. Memelo. Víctor, Los sí. dos estaban con Félix de Eso fue Félix Rosario. Rosario. Sí. Ah, porque acuérdate No, la canción. oye, ¿cómo se dio ahí? Víctor Di Carlo Ah, sí, es que ese era otro, sí. el tamborero de Johnny Ventura y Memelo era el tamborero de Félix del De Félix Rosario. Rosario. En esa situación de competencia, era normal que ellos se presentaran donde Cambumbo. Y ahí nace el O sea, debate. que yo digo que es un merengue gay. Sí, que es un merengue que... Gay, porque dice Tony Chavarría, que Ría. es un hombre muy sincero. Sí. No es lo mismo que toque Víctor a que me que lo toque toque Memelo. Memelo. Sí, exacto, sí. Lo está Sí. diciendo Tony Chavarría. Exactamente. Eso es un merengue gay. Entonces se creó... ¿Quién lo escribió? No recuerdo, no Ah, recuerdo. ok. Pero eso nació... Hay que ver los sentimientos del señor. Eso nació en donde Cambumbo, en una de esas presentaciones que hicieron conjuntamente Johnny y Félix del Rosario. Y entonces se dio ese debate de Víctor Di Carlo Y Memelo. y Memelo, el de Félix del Rosario. Bueno, Eh, entonces ahí salió el merengue. salió el merengue, sí. Y tú sabes que ese liderazgo de cada artista, por ejemplo, yo no me cuenta, a principios de los 70, la gente iba a las fiestas de Johnny Ventura, no era por Johnny,
por Anthony Ríos. Ah, claro, Se llenaba de claro, mujeres de claro, Anthony Ríos. claro, Claro, había un grupo que iba por Johnny Ventura. Claro, pero claro. entonces tenía doble público. Pero tú sabes que una de las cosas que hay que decir de Johnny Ventura es que nunca le importó la belleza física. No era la razón por la que entraban al combo. No. Esa idea, ese concepto de complementar con formas físicas distintas, no era el leitmotiv para que una persona entrara al combo show. Exacto. Porque de la misma manera que podemos decir que tuvimos a Anthony Ríos, que era un hombre físicamente atractivo, y a Roberto del Castillo. Exacto. De esa misma manera tuvimos a Fausto Fausto Rey. Rey. Tuvimos Y a que los se Michel. convirtió en ídolo Fausto Y Rey. Penn, Orlando Penn. Orlando Penn que también. murió. Sí, o sea, también. estamos hablando de que esa no era la razón. Sí. Había que tener Talento, Sí, exacto. talento. para entrar al combo Esa- show. Ana Cepeda, la mamá de la madre de Bonnie, estuvo ahí, grabó una producción con Johnny Ventura. Ana Creo que Cepeda. tengo entendido que también, y eso lamento mucho haberme enterado hace poco, porque creo que también hubo otra mujer. Dos antes. mujeres más. Adelaida. Dos mujeres más. Creo Dos. que Adelaida. Apellido del Río. Sí, del Río, sí, del Río. Dos mujeres. Apellido del Río. Sí. Creo que está en el libro, pero son Crucita, tantos nombres. Crucita. Hay alguien, sí. Hay, algo así. hay tantos nombres ahí que a uno se le van. Después de la división del combo show, Sí. Johnny Ventura aparece con una mujer Sí. como parte de la agrupación. Pero Sí, también pero cuando también él- su hija estuvo en el pero- combo show. Sí, ya al final. Pero Sí. cuando en los 70 también estaba otra mujer, que es la del Río. Sí, Lucita. Julita del Río. Julita del Río. Julita del Río. Julita del Río estuvo ahí. también. O Sí, sea sí. que también en eso fue innovador, porque muchas veces pensamos, yo he hecho unos trabajos sobre la mujer en las orquestas masculinas, y no encontré quien me diera ese dato. Me enteré hace pocos días antes de la muerte de Johnny, hace 2 o 3 semanas. Es que me entero que Julita del Río estuvo con Johnny Ventura. Ah, que tú no oíste la parte de merenguero donde ella está. No. Ah, bueno, está ahí. Entonces, Él me habla del tema. porque hice un trabajo sobre eso, sobre mujeres en orquestas masculinas. Y la Sí, verdad sí. es que yo pensaba, hasta donde había investigado, había unas incursiones de mujeres entre los 60, los finales de los 50 y los 60, sí. pero muy pocas. Ujú. El ejemplo más destacado, según lo que yo había investigado, era Mili, a partir de Mili y los vecinos, que es como se llama primero. Pero resulta que no, que la participación de doña Nan Cepeda y de doña Julita del El Río con Johnny Ventura. con Johnny Sí. Ventura no fue desapercibida, no fue indiferente, también tuvo su trascendencia. Sí, así es. Bueno. De Johnny Ventura se puede decir muchas cosas, lamentablemente nosotros no tenemos tiempo, pero de hablar desde el 40 hasta 2021 de Johnny Ventura, señores, es mucha historia. Mucha historia. Aquí Es se nos mucha quedó historia. todo, la parte política, la Sí, parte, eso, la parte de la televisión. eso- Las ocupaciones de las Sí. iglesias Sí. para darle... por la, ejemplo- la lideró él, Sí, porque fue fue él. un grupo de artistas Sí, que, sí. que acompañó. La verdad que yo tampoco Y lo- quiero y lo- parar, y lo pero de cuánto vale el show, de donde salieron talentos. no. Que eso fue No, 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 increíble. no. El único, Es un toque de queda. el único concurso de aficionados Sí. que llenó la Media Naranja. Sí. La El finalísima Palacio de los 82, Deportes. el Palacio de los Sí, Deportes. sí. Y La la final- finalización 84 fue otro exitazo. Yo recuerdo como ahora, claro, viví en Cotuí, pero vi por No, ya yo televisión. había llegado, yo llegué en el 83. Ah, yo no había llegado, pero vi por televisión esa. Yo recuerdo que hasta fue un martes 13 de noviembre, Sí, la 84. porque era final de año. Sí, Las finalísimas que hacía Cuánto Vale el Show. sí. Déjame recrear ya para cerrar. Las conejitas. Este escenario me trae el recuerdo grato de que aquí venía yo, así, siendo apenas un adolescente, a ver el show de Johnny Ventura al mediodía los domingos, que se hacía precisamente en este estudio. En los 70. Aquí en Radio Televisión Dominicana. Y yo pues siempre fui un fanático, un seguidor, y me convertí en un asiduo visitante y me sentaba en esa área que están ahí como un público común y corriente a disfrutarme Y hoy la día, presentación y hoy de día Johnny eres una estrella que llegó a ser muy amigo de Johnny Ventura. De un hermano, un hermano. Así mismo, o sea Sí, que sí. señores, yo por mí pudiéramos pasar No, el no. resto de la Nos programación. invita que venimos en otra ocasión y hacemos otro programa en vivo aquí de Exacto. otro No, artista. vámonos a quizás. comerciales para yo decirles qué es lo que vamos a hacer. Ah, Ok, bueno. ok.